Oremos. Concede, Señor, a tu siervo, nuestro obispo, Luis José, a quien pusiste al frente de tu grey, para que la apacentara como sucesor de los apóstoles. Concédele tu espíritu de consejo y de fortaleza que le confiaste, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Oseas. Esto dice el Señor: yo la cortejaré, me la llevaré al desierto y la hablaré al corazón, y me responderá allí, como de los días de su juventud, como el día en el que la saqué de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamarán esposo mío, no me llamará ídolo mío. Me casaré contigo en matrimonio perpetuo, me casaré contigo en derecho y justicia, en misericordia y compasión. Me casaré contigo en fidelidad y te penetrarás del Señor. Palabra de Dios. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor y merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. El Señor es clemente y misericordioso. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. El Señor es clemente y misericordioso. Encarecen ellos tus temibles proezas. Difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclama tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad.
Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir. Ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: fuera, la niña no está muerta, está dormida. La gente entró él, tomó a la niña de la mano y ella se puso en pie. Y la noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Para que el Señor borre todos mis pecados. Amén. Bueno, este relato de hoy, hay otra versión en otro evangelio que es más rico en detalles, pero bueno, vamos a dejar que Dios nos hable a través de él. Jesús ya tenía fama de sanador y no le molestaba que la gente lo buscara por eso. A Dios le complace eso. No es su misión principal, pero yo les decía ya en otra ocasión, Él nos sana de nuestras enfermedades, porque hace parte también, primero, de esa ternura de Dios, de un Dios compasivo, y también hace parte del proceso a través del cual una persona llega a experimentar el amor y la misericordia de Dios. En fin, este personaje, ¿quién era? Jesús está predicando y se le acerca un personaje. Este evangelio no lo dice, pero el otro sí. Se trataba nada menos que de el jefe de la sinagoga. ¿Quién era el jefe de la sinagoga? Era el duro de la sinagoga. Era el que se encargaba de cuidar primero el edificio, que el edificio estuviera bien, que no tuviera grietas, que estuviera en buen estado, que todas las cosas para las reuniones, pero sí era el encargado de conseguir la persona que predicara, que hiciera la oración, el Talmud, el Targumen, el que pasara el rollo, en fin. Es decir, era el hombre clave para que todo funcionara en la sinagoga, sobre todo cada sábado. Recuerden que el templo era para los sacrificios. En cambio, la sinagoga era diferente. La sinagoga era para la oración, para el estudio de la Torá, de las Sagradas Escrituras,
para eso era diferente. Y cada uno tenía su lugar allí. Esto ya nos va arrojando una pista acerca de quién es este hombre, porque eso indicaría que este hombre sería de aquellos a quienes Jesús les caía pesado, les caía gordo. Era de ese grupo de judíos que no lo querían, ¿ya? Y sin embargo, ¿cómo se rompe el muro que separa a este hombre de Jesús? Porque seguramente ya había oído hablar de Jesús, pero no estaba de acuerdo con él. A estas alturas de la predicación de Jesús ya le habían cerrado las puertas en las sinagogas. Ya Jesús había empezado predicando en las sinagogas, pero después lo echan y no lo quieren. Es decir, Jesús no es bienvenido en las sinagogas porque curaba en sábado, por su predicación. Y es curioso que en esta ocasión precisamente este hombre acude a él. ¿Por qué? ¿Qué no harían ustedes por un ser amado que está enfermo? El problema es que acudimos a donde no tenemos que acudir. En no pocas ocasiones me tocó a mí atender a personas que buscando la sanación y la liberación de sus seres queridos habían acudido a brujos y a otro tipo de cosas que empeoraron la situación del enfermo. Y me tocó a mí después tratar de solucionar el hecho de cosas realmente terribles y difíciles, cosas realmente espantosas. Pero yo no culpaba a esos padres que habían ido a donde esos brujos, porque primero era un indicio de que no tenían ni idea, ni tenían claro quién era Dios, ni el poder de Dios, ni tampoco tenían claro que lo peor que podían hacer era acudir a brujos y a chamanes y a curanderos. Pero sobre todo, el desespero de un padre lo hace comprensible, pero no justificable, ¿de acuerdo? No lo hace justificable, pero sí comprensible. De modo que cuando uno tiene un ser amado que está en estas circunstancias, se doblega. Y eso fue lo que le pasó a este hombre. Se doblegó ante Jesús, a quien seguramente antes había odiado. ¿Por qué? Porque había oído de que Jesús era un sanador. Entonces acude a él y le dice, eso es un acto de humillación. Claro, recuerden, la palabra humillación, humildad y humano comparten la misma raíz. Pero es un acto de agachar la cabeza y decir, oye, realmente te necesito. Y el corazón de Jesús es tan grande que no le dice, tú fuiste uno de los que me echó de la sinagoga, sino que dice, claro que sí, llévame allá. Tenemos tanto que aprender de Jesús. ¿Tú qué hubieras hecho si en tus manos estuviera el poder de ayudar a alguien que antes te humilló? ¿Alguien lo hace? Quizá muchos lo harían, pienso yo, simplemente para darle una lección, porque solemos decir, le voy a dar una cachetada y voy a ir. Yo he escuchado esas expresiones. No así en el corazón de Dios, porque Él amaba a ese hombre tanto como a esa niña. Y va Jesús hacia la manifestación del reino de Dios a través de un acto de sanación. En el camino se le acercó otra mujer, la famosa hemorroísa, que también está en otro episodio, en otro evangelio, y lo toca. En el otro evangelio Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, oye, a ver, dime, tanta gente que te apretuja y tú preguntas quién me ha tocado. A ver, este es más breve, no tiene tantos detalles. El hecho es que la fe de esta mujer, que siente que con solo tocarle el manto, con eso se sanará, no es tanto por el manto, sino a quien pertenece. No es tanto un acto de magia, sino el reconocimiento del poder de Dios tan grande, que ni siquiera ella era digna. Primero, no era digna de dirigirle la palabra, se sentiría ella, y sobre todo si estaba enferma de flujo de sangre, estaba impura, de tal manera que ni se atrevería a dirigirle la palabra a un hombre, y tampoco se atrevería a pedirle explícitamente, sáname de este flujo de sangre, tendría que explicitarlo, lo cual haría que la empezaran a criticar, mujer, usted está impura, y mucho menos tocarlo. Pero la fe, eso hace la diferencia. A mí me hace acordar cuando hay personas que nos traen agua bendita para que las bendigamos, y dice, Padre, bendígamela de nuevo porque no destapó el frasco.
como si la bendición de Dios no entrara hasta el agua porque está tapada. Yo le digo, tranquila, atraviesa concreto, atraviesa la dureza de un corazón, no va a atravesar el plástico de una tapa. Pero la idea de la fe a veces es tan distinta. Lo que creemos que es fe no es fe, es magia. Muchas personas confunden la fe con la magia, y eso no es así. La fe es como la de esta mujer. No necesita siquiera, miren, en los episodios de sanación en los evangelios hay cosas impresionantes, como aquel publicano que baja con una humildad: Señor, yo no soy digno, y tantos otros. Eso hace la diferencia, un acto de humildad y de reconocimiento del poder de Dios. Esta mujer realmente cree en el poder de Jesús, mientras que nosotros, que hemos recibido cargar más esto, lleguemos a la casa de aquel hombre. Dice el evangelio que encuentra el alboroto, porque era así en el tiempo del Señor. Volemos en las salas del tiempo hacia el siglo I y lleguemos a una casa donde acaba de morir alguien y veamos cómo era en ese tiempo, así rápidamente, cómo era, que había un alboroto. ¿Por qué? En esa cultura, cuando una persona moría, traían unas plañideras. Unas plañideras eran unas mujeres que tenían como oficio ese, y hasta les pagaban. ¿Qué hacían? Llorar así no les doliera. Ellas empezaban a llorar y a hacer unas lamentaciones, improvisando incluso cosas de la vida de la persona. Algo así como en los pueblos de la costa, que le preguntan al difunto: ¿por qué te fuiste, fulano? Qué susto si el difunto se para y le responde: me fui por tal cosa. Pero así, son preguntas retóricas, ¿verdad? Pero eso hacían las plañideras de la época también. Le preguntaban al muerto: ¿por qué nos has abandonado? Pero con cantos, con lamentaciones, y gritaban y se jalaban los cabellos. Personas también a llorar, ¿no? Otro acto que hacían cuando llegaban era que las flautas. Las flautas eran típicos instrumentos fúnebres. Siempre que había un difunto se tocaba la flauta, pero no eran las flautas que conocemos nosotros. Es otro tipo de flauta antigua cuyo sonido es melancólico. El mismo sonido, ya las notas, son notas menores. Son notas menores que generalmente son más calmadas, más melancólicas. Y empezaban a tocar las flautas. Séneca, no estoy seguro, que se tocaron tanto las flautas que hasta el mismo César Augusto estaba que se levantaba del ataúd para taparse los oídos. Pero entre más ruidos hicieran con las flautas, más se estaba demostrando el dolor por el difunto. Y otra de las manifestaciones de dolor que habla el Evangelio de hoy era rasgarse las vestiduras. Había 39 formas de rasgarse las vestiduras, pero particularmente el hombre debía rasgarse la vestidura hasta la altura del corazón y dejar ver la piel. La mujer tenía que hacer lo mismo, pero del lado derecho, y como era considerado una impudicia, tenía que hacerlo en privado. Se rasgaba las vestiduras y luego se ponía el roto en la espalda para que no se le viera la piel del pecho, porque tenía que ser lo suficientemente grande para que cupiera un puño, y tenían que zurcirlo todos los días, coserlo levemente para que se pudiera ver la piel, y al día siguiente, si era preciso, volver a rasgarlo hasta el día en el que se acababa el funeral. Todo esto era un espectáculo que rodeaba a los difuntos, y Jesús, cuando llega a eso, dice: ¿pero qué es este alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y la gente se ríe. ¿Por qué se ríen? ¿Y por qué Jesús emplea esta expresión? Porque en Oriente se llamaba a la muerte la dormición. Recuerden la dormición de la Virgen. Un día una persona me dijo: padre, ¿usted cómo dijo que la Virgen se había muerto? La Virgen no se murió, la Virgen se durmió, mire la dormición. Yo: mijita, es que en Oriente a la muerte se le llamaba dormición. De hecho, la palabra cementerio viene de allí. Cementerio viene del griego koimenterion, que significa lugar para dormir. De ahí viene la palabra cementerio. No tiene nada que ver con cemento, sino con dormir. Pero era una dormición porque se creía en la resurrección también. Pero cuando Jesús lo dice, que la niña está dormida, lo dice en sentido literal, no en sentido figurativo. Y luego, cuando se burlan de él va y le dice a la niña: talita
Takumi, niña, a ti te digo, levántate. Este hecho demuestra el poder de Dios, el dueño de la vida y de la muerte, que puede dar vida y resucitar a quien quiere. Y no solamente hay una resurrección física, constantemente se están dando resurrecciones espirituales. Y a eso hay que apuntarle y hay que creer en el Señor. Esto demuestra el poder del amor. Se me acabó el tiempo, esto nos limita y yo me alargo, pero ¿qué tiene que quedar para nosotros de este evangelio de hoy? Entre otras cosas, hoy el Señor quiere recordarte a ti y a mí. Oye, primero, ten confianza y ten mucha humildad. Acude a mí cada vez que necesites, porque yo estoy anhelante de ti. Tengo sed de ti, de tu fe. Ven que yo estoy aquí deseoso de darte, de ayudarte. Eso pienso yo que el Señor me dice en este evangelio. Me dice que tengo que tener humildad, que tengo que dejar a un lado los prejuicios. Sin prejuicios no hubiera sido, si no venciera los prejuicios, este hombre no se hubiera acercado a Jesús. Que hay que ser osado y confiar en el Señor. Hay que postrarse en su presencia y tocar en la orla del manto, es decir, no es literal, es que nosotros nos acerquemos, así nos sintamos. No nos deja de sanar el Señor porque estemos impuros como esa mujer se sentía. No, eso no es lo que detiene la obra de Dios en nosotros. Y cuando estamos impuros es cuando más tenemos que acudir a Él. Así que confiemos en el Señor y dejemos que Él siga obrando en nuestros enfermos. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con nuestra celebración. Yo voy a poner en este altar especialmente a Clara Inés en su cumpleaños. Por supuesto, también a María Alejandra y a sus padres, por supuesto, a Nora y a Hugo, para que Dios siga obrando en ellos, a nuestros enfermos, y a Sohan, para que ya que ha sido un éxito su cirugía, siga restableciéndose totalmente hasta que siga con su obra maravillosa de evangelización que hace en su hogar, con su esposo y sus hijos, y también a través de la obra, siguiendo la espiritualidad de San José María Escribá.